Según los expertos en la materia, no hay claridad ni estrategia en la comunicación presidencial. Esto porque inicialmente la comunicación del ahora mandatario Guillermo Lasso era más institucionalizada, cuidadora de las formas en materia política y no estaba en la línea del populismo. Hoy, eso ha cambiado y el gobierno ha recurrido al baño de masas, por ejemplo con los eventos de respaldo fuera del Palacio de Carondelet, la búsqueda de una frontera política y de un antagonista o enemigo, con el denominado triunvirato de la conspiración. Me quedó esa escena, Alexis, pero ya está nuestro invitado, 8 de la mañana con 38 minutos, decíamos que vamos a conversar de este tema muy interesante para lo que está ya conectado con nosotros Andrés Seminario, comunicador, estratega y escritor. Andrés, buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo evaluar desde el punto de vista comunicacional la estrategia que ha implementado el gobierno nacional en estos 7 meses de gestión? ¿Ha sido una estrategia acertada? ¿Ha logrado comunicar lo que ha hecho durante estos meses? ¿Cuál es su criterio? Buenos días, bienvenido. Hola, qué gusto estar con ustedes. Confío que por más de 30 segundos, a menos que conspire el Internet, del magnífico proveedor de Internet que tenemos en este país. No cambia de proveedor, doctor, ¿ya cuánto tiempo? No puedo cambiarme porque la urbanización está cableada por el subsuelo por este proveedor, y mi vecino, cuando construyó su casa, bloqueó las vías de acceso para otros proveedores, así que estoy condenado. A mí me pasó lo mismo con una operadora de telefonía celular, estaba secuestrado. Hasta que es terrible, estoy condenado. Pero bueno, doctor, vamos a su pregunta. Luego de lo anecdótico, para mí es una muestra de Ecuador, mi internet es una muestra de Ecuador. Yo creo que hay algo interesante que debemos destacar, y es que con el tiempo la comunicación oficial se ha ido profesionalizando en el sentido de la puesta en escena, son mucho más eficientes, en el sentido de los contenidos, son mucho más interesantes, y en el sentido de contacto con una realidad. Creo que eso es destacable, creo que eso es importante. La crítica es que aún se mantienen ciertas prácticas que son, creo yo, novatadas aún. Como por ejemplo banalizar algún contenido en una herramienta en particular, ¿no? Yo creo que si tienes un contenido específico, tienes que usar todas las herramientas. Cuando hablo de todas las herramientas, hablo de medios masivos y hablo de medios digitales, por ejemplo TikTok, pero no cambies el mensaje. El mensaje es el contenido y es lo que a la gente le interesa. Entonces, para mí, sin embargo, con el paso del tiempo lo que veo es que se va profesionalizando en términos de ser más eficiente. ¿Pero qué me preocupa? Me preocupa que para el 2022 vamos a tener ecuatorianos más escépticos, porque sigue habiendo como dice mi amigo Iván Sierra, una infoxicación masiva. Hay un reporte mundial de tendencias 2022 que dice que vivimos la bancarrota de la información. Y el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en un libro que se llama No Cosas, dice que el orden digital, el estar comunicándonos todo el tiempo con nuestro teléfono, pone fin a la era de la verdad y da paso a la sociedad de la información postfactual. Estamos matando la verdad. Esto para mí es aún más importante que si están haciendo bien o están haciendo mal los procesos de comunicación. Esto me preocupa porque la gente no termina de entender lo verdadero de lo falso, ¿no? Y al no entender lo verdadero de lo falso, pues, ¿será que entonces podemos de alguna manera manipular o modificar lo evidente, la verdad? Esto me preocupa, de verdad esto me preocupa, porque el cerebro de cada uno de nosotros no distingue ficción de realidad, ¿no? Andrés, a ver, esto último que me parece sensacional, yo quisiera que lo ampliemos, ¿no? Porque
el torcer la verdad Encantado. puede ser la misión de, no sé, se me ocurre, de un grupo terrorista que está incursionando en el ámbito de la comunicación y en las redes sociales, de un grupo delincuencial, pero cuando son los estados, cuando son los gobiernos, las autoridades o los medios de comunicación los que están detrás de torcer esa verdad, y ahí uno dice, bueno, caray, ¿qué está pasando? Y más todavía lo que me preocupa, o sea, digo, ya me preocupa el hecho de que sean los gobiernos los que buscan torcer la verdad. Ojo, no digo que sea el de Ecuador, pero tuvimos a Trump gobernando a través de las redes sociales y mintiendo todo el tiempo. Es el ejemplo creo que más claro y más patético. Pero, y que la academia se quede callada, porque finalmente no son solo los gobernantes, no solo son los medios que están buscando el like, que están buscando el número de seguidores, que siguen pendientes del rating y de las audiencias, sino también la academia está como inmóvil, callada. Mira qué interesante, y esto coincide con un artículo que he publicado hoy en mi blog, y me voy a hacer propaganda. Síganme en www.andreseminario.com. El artículo de hoy se llama ¿Ha muerto la verdad? Cuando muere la verdad, nadie llora. Y veamos la verdad desde la perspectiva de la dinámica de la difusión de la verdad, Alexis. Y yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que son dos universos que no son paralelos, comunicación e información. Porque la comunicación es constructivista, ¿no? Tienes que ir aprendiendo de ella, pero también es narrativista, es decir, crea historias, y al crear historias crea significados y crea contextos y crea creencias. Para que funcione, tiene que ser construida en términos de la audiencia. Pero la información es unilateral, la información en cambio son datos, y la información es aditiva, pero no es constructivista. Y al ser aditiva, ¿qué significa? Significa que puedes poner información junto a información junto a información, y por sí no es una historia. Y el problema es que hoy no nos interesan los datos, nos interesan las historias, nos interesan las narraciones. Un francés, hablando del post-factualismo, decía: el predominio de la comunicación sobre las noticias, sobre la información, conduce al desinterés de la realidad. Esas asimetrías entre comunicación e información están en el contexto de lo real de la realidad. Ya no nos interesa lo real de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparecen fake news, por ejemplo, que terminan siendo más efectivas que los hechos. Estamos sacrificando la verdad. En este nuevo paradigma, lo siguiente que sucede es que el manejo de la información, que antes tenía sus parámetros y sus paradigmas, sus cultos, la hemos secularizado. Y al secularizar el manejo de la información, los contenidos tienen que ser espectacularizados. Y al espectacularizar los contenidos, permitimos que las predicciones 2022 de una bruja sean más llamativas que las lecturas técnicas de especialistas en tendencias. O sean más llamativas que el análisis especializado de la ciencia. ¿Por qué? Porque la gente no se interesa por hechos, la gente se interesa por sentimientos, atiende sentimientos, promueve sentimientos, miedo, enojo, frustración, ansiedad, culpa, depresión, sorpresa, esperanza, gratitud. Es eso lo que estamos viendo hoy en términos de generación de comunicación. Es como, recuerdo el cuadro de Goya, de Saturno comiendo a su hijo. La comunicación está absorbiendo, deglutiendo a la información y luego la regurgita en la forma de historias. Y la gente empieza a creer en esas historias. El problema es que esas historias están construidas. Entonces, en este formato de sociedad de información postfactual, como llama el filósofo Byung-Chul Han, que es volátil, que es lúdica, nos gusta jugar con la comunicación, que es obstinada, no estoy dispuesto a cambiar en mi punto de vista, que es individualista, soy yo, que es muy egoísta, estamos
trabajando, estamos construyendo conceptos que terminan siendo falsos. Y ahí, por ejemplo, digamos, personas que como nosotros, ya digamos, tratamos de ser como puristas y cuestionamos eso, ¿no? Y nos escandalizamos porque un periodista sienta a una lectora del tarot o una cartomántica a hablar sobre un caso de femicidio, o cuando el gobierno coge y hace un baile, una coreografía sobre el incremento de los $25, o como cuando pone a una madre golpeando a una niña o gritándole a una niña para hablar de violencia contra la mujer. O sea, digamos, ¿esos están haciendo las cosas bien o es que nosotros queremos ser más papistas que el Papa? A ver, no es la primera vez que en un medio de comunicación, cuando hablas de lo que se viene el próximo año, utilizas a una cartomántica o a una bruja o a una... Esto no es nuevo. Andrés, pero a ver, una cosa es preguntarle a la Guga Ayala quién va a ser el próximo campeón del fútbol ecuatoriano, ¿no? O quién va a ser el próximo alcalde de Quito, de Guayaquil, pero preguntarle sobre un caso de femicidio... Que le resuelva el crimen en una entrevista, ¿no? Es ahí a donde quería ir. Porque cuando decía que no es nuevo el tener estas situaciones en televisión, es parte de la verdad. Lo que pasa ahora es que ¿en dónde nos hemos concentrado? Nos hemos concentrado en el espectáculo, nos concentramos en tratar de llamar la atención, sea por likes o sea por sintonía, y utilizamos la difusión de este pedazo de entrevista para llamar atención sobre nosotros mismos, ¿no? En el caso del periodista, porque es él quien sube este fragmento. Entonces mi crítica es, uno, ¿por qué tenemos que utilizar estos métodos? ¿Por qué no buscamos otras formas menos sensacionalistas, siendo él el personaje quien es? Y ahí lo único que me confirma es esta postura aristotélica de que la historia está en la acción y no en el personaje, ¿no? Cosa uno. Y cosa dos es, ¿por qué nosotros como audiencia luego, en lugar de cuestionar el qué, empezamos a cuestionar el quién? Dejémonos de cuestionar quién, empecemos a cuestionar los qués, los porqués, las motivaciones detrás, cuáles son las intenciones. Si la intención era generar rating, está bien, quería generar rating, pero esa no es la manera de generar rating, creo yo, desde la perspectiva de alguien que ocupa un rol específico como personaje en esta sociedad de la información. La crítica para mí va allí, no va hacia la persona, va hacia la intención o la acción o la gestión de la persona. Y como él, muchos periodistas han decidido tomar la vía del influencer. Y al tomar la vía del influencer, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué privilegia la vida del influencer? ¿Cómo existe un influencer? Porque tiene seguidores. ¿Y cómo logra seguidores? Siendo el más dramático, más sensacionalista, más divertido, el que más emoción me genera como audiencia para seguirlo. A quien le pongo like o a quien le digo, eres un XYZ. Pero el problema es que además, en base a esos influencers, Andrés, en base a esos influencers, o a lo que opinan esos influencers, o a lo que ellos quieren generar con sus opiniones, se toman decisiones políticas o se toman decisiones en el ámbito judicial. Exacto, lo que aporta a mi tesis de que estamos matando la verdad. Porque en la medida en que más likes o disgusto genera un tweet, por ejemplo, por hablar de Twitter, o un baile en TikTok, mientras más tendencia se convierte, más atención le prestamos. Y esto es lo que preocupa, porque de nuevo estamos revalorizando cosas que debieran terminar siendo simplemente anecdóticas y no debieran ser el qué de la discusión, ¿no? Andrés, también le invitamos en este último tramo de la entrevista para hablar de lo que es la sensación del momento, ¿no? Netflix y Hollywood nos ha sorprendido con esta película llamada No mires hacia arriba o Don't Look Up, que ya la hemos visto, la ha visto Liceña, la he visto yo, la ha visto Andrés, la ha visto creo que todo el mundo tuitero sobre todo, que es donde he visto que se ha generado mucha conversación. Una sátira muy interesante a
a la realidad en general, porque es una crítica a la sociedad. De ahí podemos hablar de lo fantoche que resulta la mandataria, de sus asesores igualmente fantoches, un militar corrupto, la prensa sensacionalista que faranduliza absolutamente todo, y también una sociedad que consume todo tipo de porquerías que venden los medios de comunicación y de las cuales se habla en las redes sociales. ¿Cuál es la opinión de Andrés, que es un especialista en materia de comunicación y que también es un cinéfilo? Mira, para mí la película, para empezar, me parece extraordinaria. Las actuaciones me parecen, cada uno en su rol, caricaturiza lo que está pasando en esta sociedad hiperfragmentada de consumo de información postfactual. Y cuando digo consumo de información postfactual, me refiero a esta información que es, ¿cómo ponerlo? Una distorsión deliberada de la realidad. Cuando van a la tele y dicen estos personajes que han descubierto este cometa que se acerca al planeta, dicen, nos vamos a... La verdad es esa, ¿no? Viene un cometa y nos vamos a morir. Y todo el mundo lo toma con una ligereza tal, y esa desesperación de... Para mí es Katniss, pero eso es en otra peli. ¿Sabes a qué me recordó eso? De ella. Al inicio de la pandemia, aquí en Ecuador, cuando hubo un gobernador que dijo, el peor virus es el miedo. Pero es que, de nuevo, estamos distorsionando deliberadamente la realidad, estamos manipulando las creencias y las emociones, y eso es la posverdad. Estamos viviendo una era de posverdad, posfáctica, donde la verdad no importa. La verdad la podemos toquetear, la podemos sobar. Les cuento una historia. Porque lo que se viene me preocupa. En octubre del 2016, una gamer estaba jugando un juego virtual que se llama Quiver, ¿sí? Y en ese juego virtual solo es de arcos y flechas, y tienes que matar zombies con arcos y flechas. Y las figuras en el juego son solo un casco, unas manos para coger las arcos y las flechas y unas piernas, no ves un cuerpo. Y un gamer que se llama Big Bro 442 manoseó a la gamer Jordan Bellamere. En el juego, en un momento del juego, están los dos, uno al lado del otro, para dispararles a los zombies, y el gamer se la voltea a ella, y de nuevo, solo veía un casco, estas manitos, todo creado por es una caricaturización construida por algoritmos, ¿no? Y le empieza a manosear. Literalmente, manosear. Pero luego el cuestionamiento de la sociedad es, ¿de verdad la manoseó? Pero si era virtual, no existía. Esto lo cuenta, ella pone una carta abierta, ella se llama Jordan Bellamere, pone una carta abierta donde dice que efectivamente la manosearon. Y entonces nos vamos a la pregunta, ¿de verdad la manoseó? El acoso sexual virtual, ¿es acoso sexual? Una experiencia virtual es una experiencia real. Hoy vivimos muchas experiencias virtuales porque tenemos como extensión de nuestro cuerpo nuestro teléfono. Esas experiencias virtuales son reales, y la respuesta es que si tu cerebro no distingue ficción de realidad, entonces cualquier experiencia virtual es real. Por lo tanto, la toxicidad en línea o en vivo es real. Por lo tanto, cualquier cosa que empezamos a subir, o a retuitear, o a re-whatsappear, o a postear, empiezan a construir una realidad que no es real. Y en ese contexto de realidad no real, en la medida en que con una gravedad adicional, es que cada vez prestamos menos atención a las cosas. Entonces, en ese contexto de exceso de información, exceso de estímulos, ¿cómo haces para hacer interesante un tema? ¿Cómo hacemos para que la gente que nos está escuchando realmente nos estuviese escuchando? Bueno, tal vez hubiese tenido que aparecer, no sé, en traje de baño, o ustedes, no sé, Alexis con gorrito de Santa Claus, no lo sé. Pero tenemos que meterle algo de show, ¿verdad? Porque si no, la gente dirá, va a ver, 3 personas conversando de un tema interesante, sí, pero hay otro que es más divertido porque tiene una bola de cristal y ve el futuro, ¿no? Ahora, Andrés, el hecho de que estemos en este estado, en esta situación, en este estado de cosas, puede ser aprovechado para mantener a una sociedad dormida, viviendo esa realidad que no es real, puede ser aprovechado por distintos sectores, ¿no? Para mantener a una sociedad sumisa, dormida, entretenida.
quiero hacer un pequeño ajuste a esa sentencia, porque yo creo que la verdad, en ese caso particular, no es puede, sino que lo hace. Existen equipos de gente que están construyendo esas realidades en donde la verdad ha muerto y la posverdad ocupó su trono. Ya es una realidad. Este es el problema. Ya es una realidad. Y cuando le preguntas a la mayoría de la gente si puede distinguir, y de hecho, me parece que fue el Edelman Trust Barometer del 2019 que ya nos decía que la mayoría de las personas de cierto nivel de instrucción hacia abajo no lograban distinguir fake news, incluso cuando estas mentiras no hubiesen pasado el tamiz más simple de un pensamiento crítico. Es que ni siquiera es ir a la fuente, es simplemente analizar lo que están diciendo y descubrir que es absolutamente torpe. Entonces, de vuelta a la película, ¿no? Creo que hay un momento interesantísimo cuando está este evento de masas que dicen no miren arriba, no miren arriba, no miren arriba, y un sujeto decide mirar hacia arriba. Es el individuo que se aleja de la instancia del rebaño, que mira hacia arriba y se voltea y vuelve a mirar hacia arriba y se voltea hacia abajo, y a las personas alrededor, a sus padres, le dice, nos han mentido, porque él vio, ¿sí? O sea, creo que en la peli tiene una serie de simbolismos que critican lo que está pasando hoy en la sociedad, en el mundo, no solo en Ecuador. Muy bien. Querido Andrés, un feliz año, un fuerte abrazo. Yo te puedo muchas gracias, para terminar, una predicción. A ver, ¿cuál? El próximo año será 2022. Y tendrá 12 meses. El próximo año es preelectoral. El próximo año comunicacionalmente, ¿no? Es muy rico, ¿no? Porque es un año preelectoral. Tú sabes que yo prefiero no ver los temas de comunicación en términos de años, sino en términos de momentos. Hoy los momentos suceden sobre otros momentos que van siendo construidos para ser reemplazados con una inmediatez que no te permite pensar sobre ellos, porque si te pones a pensar sobre muchos de los momentos que están sucediendo, por ejemplo, en términos de vocerías, tú dices, esto no es verdad. Como siempre, muy rico conversar contigo, Andrés. Ya vamos a leer lo último en el blog. Siempre es interesante, les recomiendo que le revisen. Lo pueden seguir a Andrés Seminario en su cuenta de Twitter. Tiene unos insumos y unos textos extraordinarios para analizar lo que es la comunicación, así que ahí está recomendado. Fuerte abrazo y feliz año. Feliz año para ustedes. Lo propio, muchísimas gracias. Muchas olas el 2022. Muy amable, muchas gracias. 9 en punto, tiempo de despedirnos, amigos. Estuvo con nosotros Andrés Seminario, comunicador, estratega y escritor.